Amigos, llevo muchos días sin dormir, por lo tanto estoy súper irritable y lamento mucho esto. La idea de grabar este video está inspirada en el último video que subió Ale de Sputnik, en el que hablaba sobre sus opiniones impopulares respecto a la literatura y a los libros o algo así. En este video menciona algunos puntos importantes que me gustaría tocar y también habla de un book tag que se llama justamente opiniones impopulares. Lo estuve buscando y al parecer es muy popular y yo no sabía de su existencia, pero creo que es súper importante para el problema que estamos viviendo como lectores, como booktubers, como recomendadores de libros y en general como sociedad. Respecto a los libros, claro. Y justamente de este punto quiero partir. Cuando eres un lector, automáticamente te conviertes en un recomendador de libros porque sí o sí esos libros forman parte de tu vida y cuando los mencionas, para bien o para mal, los estás recomendando con las personas que te escuchan. Por ello creo que es muy importante ser más cuidadosos con las palabras que decimos y con los comentarios que hacemos respecto a autores y a obras. Y es que de verdad ya estoy hasta aquí de escuchar una y mil pláticas entre lectores que solo se dedican a juzgar a Paulo Coelho o a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y muchas veces ni siquiera los han leído. Y yo no digo que esa fuerza que los lean, pero esta modita de juzgarlos así nada más porque sí y quitarles las ilusiones a otras personas que tienen ganas de leerlos se me hace muy bajo. Y es que no me voy a cansar de decir que este maldito libro fue el que me convirtió en lectora y no me arrepiento de haberlo hecho. Me acuerdo que en la prepa, cuando nos obligaban a leer libros, yo el único que tenía era uno de Paulo Coelho y la verdad es que me gustó mucho, me sirvió para ese momento de mi vida y al día de hoy lo sigo recordando con mucho cariño. Eso no impide que venga aquí a hablar de otros autores, incluso clásicos, juveniles o hasta de otras obras de arte que conocí a través de los libros. Y es que ya lo dije muchas veces, pero estoy harta de tener a los libros en un pedestal en que solo lo tocan los más inteligentes o los más ricos, porque es muy cierto, los libros son caros, son muy caros, y hay que decirlo como es. Y es que una persona que tiene una biblioteca en casa más o menos grande, invariablemente le da un estatus. E invariablemente comienzas a sentirte que eres mejor persona, eres más inteligente o que eres muy culto. Porque a mí muchas veces me lo han dicho, ay, bueno, tú que eres lectora, pues eres muy buena persona. Ay, pues tú que eres lectora seguramente sabes esto. ¿A poco no lo sabes? Pero si tú lees mucho. Mira, pregúntale a ella, es bien inteligente porque siempre anda trayendo un libro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ale. Hay doctores en literatura que son un asco de personas y hay millones de analfabetos que son ángeles. Tener ciertas lecturas no te hace un mejor lector y ser lector no te hace una mejor persona. Estoy segurísima que al juzgar la lectura de otras personas únicamente está hablando tu ego y solo dejas ver tu necesidad de atención y tu falta de libertad. Y la verdad es muy triste. Y claro, la consecuencia de esto es hacer creer a los no lectores que si no son súper cultos, que si no son académicos, que si no son millonarios, no pueden tener acceso a las lecturas. Y por eso los que nos dedicamos a la promoción de la lectura fallamos tanto en nuestras actividades, porque podemos hacer campañas muy grandes, regalar libros, recomendar en internet, pero si seguimos teniendo esta mentalidad nunca vamos a funcionar. Hace poco un amigo me dijo algo que me dolió mucho. Yo le comentaba que quería hacer una donación de libros a una comunidad y me dijo, no lo hagas, en 5 minutos esos libros van a estar en un bazar. ¿Y saben qué fue lo que me dolió? Que es cierto, porque yo lo vi con mis propios ojos. Porque lamentablemente vivimos en un país y en un mundo tan desigual en el que hay personas que no se preocupan si tienen un libro en casa, lo único que les importa es comer ese día. Entonces, ¿quién te dice que las personas que estás juzgando por leer ciertos libros o por no leer ningún libro no tienen necesidades más básicas como la de sobrevivir? Con esto no estoy diciendo que no hagamos campañas porque por supuesto que se puede hacer algo y por supuesto que estamos trabajando, pero hay que ser muy cuidadosos con cada cosa que decimos. De verdad, no te creas el Quijote o un evangelizador de la literatura porque no lo eres. Y si sí lo eres, pues prácticamente eres Borges, y déjame decirte que Borges nunca andaba alardeando de lo que sabía o de lo que no sabía. Es más, él simplemente dijo que la literatura era una de las felicidades de la vida, y que negarse a la literatura era como negarse al amor, a la música o a la pintura. Y algo que va muy de la mano es que en redes sociales veo que hay personas que se convierten en lectoras y que cuando su círculo cercano comienza a leer también piensan que les copiaron o que simplemente lo están haciendo por moda. ¿Qué hay de malo con leer por moda? Yo recuerdo que había muchas niñas que leían por moda a Crepúsculo y hoy están leyendo a Shakespeare. Conozco a muchos niños que estaban leyendo por moda a Stephen King y que hoy están leyendo a Edgar Allan Poe.
¿qué hay de malo en tener una moda que nos hace tanto bien al mundo? Y ahí va otro tema, la literatura juvenil. Yo sé que en BookTube todo el mundo somos defensores de la literatura juvenil y aunque yo la odio, bueno, no la odio, pero simplemente no me gusta, no me llama la atención, no me llena, estoy convencida de que es uno de los grandes pilares para hacer nuevas generaciones de lectores y los podemos ver en las ferias de libro. Las estanterías de literatura juvenil están abarrotadas. ¿Y cómo es posible que siga habiendo lectores maduros que crean que este tipo de literatura es basura? Me parece una ridiculez y una total falta de información. ¿Acaso nunca supieron del fenómeno Harry Potter? Pero bueno, eso me lleva justo al siguiente punto. Y es que hace unos días subí un par de videos en el que hablaba de algunas figuras que encontré dentro de canciones de reggaetón. Y aunque hubo personas adorables que me dijeron que era una gran idea combinar estas dos cosas que nos interesan a muchas personas, otros me dijeron que era una aberración y que estaba loca y que qué falta de respeto, así me lo dijeron, hablar de la metonimia al mismo tiempo que hablaba de Maluma. En primera, déjame decirte que la literatura no solo es Octavio Paz. La literatura está en los eslogans de las marcas que consumes o que odias consumir, en la letra de las canciones que según tú jamás has bailado, en los discursos políticos que tanto aborreces escuchar en las mañanas, y hasta las cartas del exnovio de primaria que te rompió el corazón. Porque la literatura justamente es un reflejo de la realidad, y déjame decirte que verla como esta blanca paloma que solo busca embellecer el lenguaje y la vida misma, es una ilusión. Y si no existieran muchas personas moriríamos de hambre por eso. Imagínate cuántas personas dependemos de la industria editorial. El escritor, la imprenta, el corrector, el editor, el encargado de difusión, el encargado de los fondos editoriales, los bibliotecarios, los libreros, los de marketing, los booktubers, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, el lector. Así que entendamos esto, los libros hoy son una industria y son parte importante de la economía mundial. Y hay otro tema bien interesante y es el de los bibliófilos, las personas que dedican todo su trabajo de la vida en comprar las mejores ediciones de lujo de sus libros favoritos y que muchas veces ni siquiera los abren del empaque porque es eso, una edición muchas veces de colección. Y quizá para algunos lectores nos pudiera parecer muy triste ver estas bibliotecas enormes con libros repetidos que ni siquiera se han leído, que no cumplieron su objetivo de llegar a un lector, de llegar a unos ojos y sobre todo de llegar a conmover a un ser humano. Pero la verdad yo digo que padre, si tienes la oportunidad, cada quien tiene sus fetiches y sus colecciones. Y juzgarlos por tenerlos quizá ahí polvorientos y no donarlos a una buena causa, pues sería como juzgar a una persona que tiene un jardín muy bonito y que no dona sus rosas a la persona que vende flores en la calle. O sea, tampoco es como justo. Y es que el libro como objeto es muy bonito y aunque estoy totalmente de acuerdo con que ya es hora de quitarles esta romantización del cuidado y es hora de rayarlos, bueno, quien quiera, claro, si no te pertenece el libro, pues no, pero si el libro es tuyo, ¿qué tiene de malo el subrayarle y el borrarle todo el final y cambiárselo o el doblarle la página? Yo creo que es uno de los actos más bonitos que hay porque significa que de verdad estás dentro de la historia y no únicamente viéndolo como algo sagrado que tanto daño nos ha hecho también. Porque entre más valor le damos al libro como objeto, menos lectores estamos fortaleciendo. Porque, y bueno, todo es una cadenita, porque imagínate que tú donas estos libros, vas a decir, quizá ya no les compren a las editoriales, pero imagínate que al donar estos libros estás creando nuevos lectores, entonces estos nuevos lectores van a comprar libros y como va a haber más compra de libros, pues tienen que ser más baratos para todos, no nada más para ellos. Así que nos conviene finalmente. Ser lector no te convierte necesariamente en un ratón de biblioteca, simplemente eres aficionado de algo más en el mundo y ya. Y bueno, el último tema que quiero tocar es BookTube. He conocido booktubers increíbles que son personas que admiro muchísimo por sí mismas y con canales que me han abierto las puertas a un montón de lecturas y que les agradezco bastante. Pero si algo ya me tiene harta dentro de BookTube es el chisme. He visto pedradas dentro de videos, tweets irremitentes y desafortunadamente he escuchado comentarios por ahí que se me hacen muy bajos como para ser una comunidad de lectores. Y sobre todo una comunidad tan pequeña y que tanta falta nos hace cuidarnos, en el sentido de que hay a lo mejor booktubers de renombre que todos quieren ser su amigo, pero otros que acaban de empezar ni siquiera lo toman en cuenta o muchas veces, o sea, yo lo he visto con mis propios ojos, que le tiran hate
porque a lo mejor no pertenece a ningún grupito, porque se han hecho muchos grupitos y probablemente esto lo digo desde mi sentir de no saber cómo hacer una comunidad. Yo no pertenezco a ninguno, pero eso también me ha ayudado a ver las cosas desde afuera y no desde adentro. Y desde aquí de verdad me doy cuenta de que estas diferencias tan grandes sí son muy notorias cuando únicamente eres un espectador. Y yo creo que si lo que queremos es promover la lectura entre otros jóvenes o entre otros adultos o niños, pues lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos los unos a los otros. Y no digo que todo el tiempo estemos como promocionando otros canales, sino con el simple hecho de respetar el trabajo de cada uno, creo que es más que suficiente. Y tampoco crear esta competencia tan extraña que se está viviendo, en el que si no leíste tus 2084 libros en el año, uy, no, ya no perteneces a nosotros. O de que si las editoriales no te mandan libros, uy, no, pues ya valiste, porque también es válido eso, decir cuando los libros que te mandan no te gustan. O sea, porque sí es bien padre cuando te llegan libros gratis, pero nunca se sientan con el compromiso de hablar de algo que no les gustó o de ponerlo en sus Instagrams o lo que sea. Si no les gusta, no les gusta. Y tampoco es justo engañar a tus suscriptores. Hace unos días Jimmy subió un book tag a The PoemTube en el que decía que le da flojera hacer los wrap-ups del mes y muchas veces ni siquiera los hace, y fue lo más sensato que he escuchado. No los quiero hacer por flojera. Totalmente válido y mucho más creíble que algunos videos que he visto. Por ejemplo, Soren, que subió hace tiempo el de los tutoriales infalibles de los unboxings en BookTube, me parece genial y lo vi como 80 veces. A veces ya nada más es este carnaval, ponerse la máscara y decir que guau, los libros y no sé qué, pero ya no está ese brillo en la mirada que se veía en los primeros videos, porque se ha convertido eso en algo común, en algo cotidiano, en algo que únicamente te está dejando dinero, a lo mejor, que no es malo, es completamente válido y aplaudo muchísimo que estén cobrando por su trabajo, pero insisto, esto no es una competencia y creo que como comunidad estamos perdiendo ciertos valores que nos hacen mucha falta recuperar. Y pues ya hay muchas cosas con las que me siento inconforme y que yo soy parte de ese problema y que me queda claro cuáles son las cosas con las que puedo aportar, pero pues todo es poco a poco y de verdad perdón por este hate. O sea, sí desperté como muy de malas y tampoco quería quedarme callada, porque creo yo que son importantes para mejorar como comunidad, para mejorar como sociedad, para hacer de los libros algo más que solo libros. Y créanme que lo digo porque estos días han sido de total reflexión y bueno, pues quería compartirlo con ustedes y ya. Y muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Les mando un gran abrazo y perdón otra vez.